Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. En diciembre pasado aprobamos una reforma constitucional. Tenía la siguiente lógica: el derecho a la educación en México ya no es a cualquier educación, es el derecho a una educación de calidad, entendiendo que el alumno es el eje de la política educativa, el máximo aprovechamiento del educando. Propusimos dos patas para lograr este modelo. Primero, contar con evaluaciones serias, profesionales, creíbles, a través de un sistema nacional de evaluación. Me parece que lo logramos. Tenemos una junta del INE con 5 personas de la mayor credibilidad y logramos desterrar el fantasma de la evaluación pareja sin hacer ninguna consideración de los distintos contextos que tiene nuestro país. Tocaba el turno a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Vale la pena decir que el proceso seguido en la reforma constitucional, con la participación activa del Congreso, llevó a mejorar sustancialmente la propuesta que salió del Ejecutivo. También vale la pena mencionar que el proceso seguido para la elaboración de la ley del INE se hizo aquí en el Congreso y de repente pues apareció el borrador modificado y como propuesta del Ejecutivo, violando tiempos del Congreso. Necesitábamos a los mejores maestros y a certeza en las evaluaciones para generar un círculo virtuoso que nos llevara a lo que llamamos calidad educativa. Tiene cosas buenas la ley del servicio, no hay que negarlo. Los concursos públicos, perfiles, evaluaciones permanentes, pero es una ley, es un sistema pensando en los malos, pensando en que hay que expulsar a los maestros que no tienen la capacidad de estar frente al grupo, sacarlos del sistema. Es una ley pensando como si todos los maestros fueran muy malos maestros o que no tienen interés en la educación. Hay un gran prejuicio de clase en la concepción del maestro que hay detrás de esta ley. Qué fácil es ahora poner en el banquillo de los acusados a los maestros. Decía Torres Bodet en sus memorias: la escuela es solamente parte de la vida en común. Como tal, nos ofrece un espejo crítico. Cuando nos irritamos frente al espejo porque el rostro que nos devuelven nos desagrada, deberíamos indagar primero cuáles son las deformaciones atribuibles a algún defecto del espejo y cuáles son los rasgos infortunados que nos molestan en nuestra imagen, pero que aceptamos de muy buen agrado en nuestro propio semblante. Esta ley no piensa en los buenos maestros, que son la gran mayoría, que les dé el derecho a acceder a un sistema que los lleve de manera permanente a un desarrollo profesional y académico, una carrera, una formación en servicio permanente y obligatoria. Solo hay 2 artículos en esta ley que se refieren a desarrollo profesional. Convierte de facto a todos los maestros en irregulares. La evaluación del desempeño se utiliza para regularizar en lugar de profesionalizar. Y cuando hablamos de servicio profesional docente, la evaluación solo tiene sentido si es para mejorar, es decir, que sea una evaluación formativa. No se entendió la dualidad histórica de los maestros. En los años 20 y 30 se debatía si los maestros eran trabajadores de la educación o si eran profesionales de la educación. Ya hubo un intento de tener un estatuto profesional y académico. Lo intentó
Ávila Camacho. Pero en aquel tiempo se decidió que por la falta de formación, algunos maestros ni siquiera tenían la primaria completa, se decidió que deberían seguir siendo trabajadores de la educación. Pero se inició una tarea encomiable. Con una ley de carácter emergente se estableció el Instituto Federal de Capacitación. Se aceptó que teníamos aquellos maestros que Vasconcelos lanzó a la tarea de alfabetizar a este país, teníamos que sí prepararlos para ser maestros. Y con una ley emergente se estableció este instituto, la normal más grande del mundo. El objetivo era claro, que todos los maestros tuvieran primaria completa, tuvieran la formación para ser maestros. El Estado asumió la obligación de capacitar y desarrollar al magisterio. Había cursos por correspondencia y en los veranos se venían aquí a la Ciudad de México a cursos intensivos, lo mismo que en diciembre. Iban accediendo, iban teniendo los grados e iban teniendo un mejor salario. Al hacer énfasis en lo laboral, en la ley del servicio profesional docente, deja de tener congruencia con la reforma constitucional, deja de ser una reforma educativa. Nos faltan los mejores maestros. Este era el objetivo del servicio profesional docente. Teníamos que darle otra interpretación al tercero constitucional. No hace falta hacer de esta ley una componenda laboral para corregir los excesos que tanto se critican, la herencia de plazas, la corrupción con la venta, el uso discrecional de las mismas, porque todas son arreglos del gobierno con el sindicato a lo largo de los años. Se pierde la oportunidad de que hagamos el estatuto académico, el equivalente al estatuto académico y de desarrollo profesional. Poner énfasis en que hay una obligación del Estado de mantener actualizados y en un constante desarrollo profesional a los maestros. Soy hijo de una maestra y nieto de un maestro. Conocí a muchos maestros en el Distrito Federal cuando fui secretario de Educación. He visto en sus ojos el asombro ante la revolución del conocimiento. Están solos, no pueden subirse esa ola. El Estado los abandonó. La profesión del maestro ha cambiado radicalmente. El contrato social que tenemos con ellos es estudiar la normal y el resto de su vida dan clases. Ese modelo ya no es posible. Tenemos que crear el sistema, los instrumentos y los recursos para que tengan un desarrollo profesional de manera permanente. Tiempo, senador. Vale la pena ahora, termino, presidente, hacer una convocatoria a discutir lo que faltó: el desarrollo profesional y académico de los maestros, pasar de trabajadores de la educación a profesionales de la educación. Es tiempo que, así como este Congreso les cerró la puerta, convoquemos ahora a una cruzada nacional por el desarrollo profesional, que les dé un nuevo sentido cívico y un nuevo aliento profesional a los maestros. Nunca se ha ganado una batalla desmotivando a los miembros de la tropa. Faltan muchos pasos para llegar, senador, a mejorar la educación en nuestro país. Un minuto, presidente, y termino. No vamos a poderlo hacer sin ellos. Hay que despertar el orgullo de los maestros, la pasión por la enseñanza y por la educación. No se nos olvide que de los maestros depende la realidad de cualquier reforma. Qué lástima que no seguimos el proceso parlamentario. La reforma constitucional la enriqueció este Senado. Desde afuera se imponen tiempos y temas al Congreso. Hay un profundo desprecio por lo que puede aportar este Senado a esta reforma. Lo único que estamos aportando es el silencio. El Congreso es el espacio natural para el debate y construcción de acuerdos.
Cuando se anula el Congreso, Senador, lleva lo doble único que tiempo. queda es la calle. Ahí es donde hemos enviado a los maestros. La izquierda nace como protesta de un sistema autoritario que anulaba al Congreso. Su tarea siempre fue debe ser profundizar la vida democrática del país. Estamos a favor de cualquier espacio que genere acuerdos, pero nunca a costa de aplastar al poder legislativo. Muchas gracias.